¿Todo bien? Me van a escuchar medio afónica, me van a escuchar toser. Estoy con bronquitis, ténganme paciencia. Esperemos que se me pase rápido, así que haré lo que pueda en este vivo. Trataré de hablar lo más claro posible, espero que me escuchen bien. Avísenme si no me escuchan bien o algo y trato de acercarme más al micrófono. Así que bueno. Pero bueno, hace mucho que no hacía vivo y la verdad ya tenía ganas. Si me quieren ayudar compartiendo el vivo en sus redes o en grupos de manicuras, etcétera, me ayudan un montón compartiéndolo. Mientras YouTube manda la notificación. Les muestro. Este es mi torno nuevo. Bueno, es rosa, pero es nuevo. Así que voy a aprovechar para, mientras charlamos y demás, sacarme el semi-capping que tengo. Ya tiene unos cuantos días de crecimiento. Creo que se logra apreciar bien el crecimiento. Miren, en estas también. Creo que se ve bastante. Bueno, en esta tuve unos inconvenientes que no les voy a contar porque no quiero... Acá ya pasó mi gata. No les voy a contar lo que pasó. Bueno, si este vivo llega a los 70 likes, que no va a pasar en vivo, bueno, les cuento lo que pasó. Así que para eso tienen que compartirlo mucho. La cuestión es que tengo todas estas uñas lastimadas, pero no me lo hice yo misma. Bueno, este viene con pedal, tiene el lapicito que en vez de poner a presión las fresas, uno las pone, o sea, tiene cierre, está muy bueno. Tiene el pedal, viene con las fresas comunes, por supuesto. Tiene este soporte, pero además acá arriba tiene para apoyarlo. Y la verdad que es mucho más cómodo apoyarlo acá que acá. Pero bueno, este lo dejo por las dudas ahí en la cajita. Lo del pedal, no... En el anterior torno que tenía no tenía pedal, entonces no sabía usarlo, pero la otra vez lo probé y la verdad que es re cómodo porque no tenés que andar apagándolo y prendiéndolo o bajándole las revoluciones, sino simplemente cuando querés que funcione presionás el pedal. No es como un acelerador de auto, no hay que, o sea, es solo un clic, ¿se entiende? Es mantenerlo apretado, pero no es que porque apretes más va a acelerar, ¿se entiende? Simplemente es... Paren que saco esto. Ahí está. Simplemente es presionarlo. Así que voy a ver si me acostumbro a usarlo porque la verdad que me gustó. Y la cosa es así. Esto, bueno, tiene su enchufe, se los muestro. Igual grabé un unboxing del torno, pero todavía no tuve tiempo de editarlo porque, bueno, como les decía, me enfermé. Estoy con bronquitis y la semana pasada estuve muy mal y ahora ya estoy mejor, entonces nada, no me puse a editar y esas cosas. Acá tiene el enchufe normal, acá tiene las revoluciones, en teoría es de 30.000 revoluciones, es genérico, pero es exactamente igual al Duga. Y la realidad es que con los tornos, después de investigar un montón, porque primero porque no me quería comprar cualquier cosa y segundo porque ustedes me preguntan un montón y la verdad que siempre intento traerles la mejor información posible. Y bueno, después de investigar un montón y hablar con gente que sí sabe del tema mucho, la conclusión es que no importa la marca, porque todos vienen del mismo lugar, todos vienen de China, y lo que hacen las marcas es ponerle su marca, ¿sí? Mandar o sea, los compran por cierta cantidad, entonces les permiten ponerle su logo. Pero al final es el mismo producto. Lo mismo pasa con el que tenía antes, que bueno, lo sigo teniendo, el Mercedes 2000, que ese mismo lo hemos visto marca Lina, marca Meliné, etcétera, etcétera. Y si vos lo comprás bajo la marca Lina,
te sale, o sea, yo les hablo cuando yo lo compré, ¿sí? Hace 1000 años, salía 1000 pesos, el Mercedes 2000, 1000 y pico, y el Lina también. Y después el Meliné era lo mismo, pero salía 4000 solo por el hecho de la marca. Bueno, lo mismo pasa con estos. No había mucha diferencia de precio entre el marca Duga y este, pero yo lo quería en rosa, así que ya fue y me compré este. Bueno, les decía, acá tiene para regular, disculpen, las revoluciones. En teoría es hasta 30.000. De este lado tiene para poner en reversa o sea, en izquierda o derecha. Acá tiene para enchufar el lápiz, que ahora se los muestro. Cuando está en motor, o sea, sería que no... A ver, acá va el lápiz, ¿sí? Ahora les explico lo del motor. Acá va el lápiz y acá va... si lo prendes o lo apagas, ¿no? Lógicamente. Después de este lado tenemos para elegir H, que vendría a ser lo del motor, y F de foot, que es pie, o sea, el pedal, ¿sí? Entonces, el lápiz siempre va a ir acá. Esto es para enchufar el pedal. Y acá yo decido si lo voy a usar simplemente por el enchufe, o sea, sin el pedal, o si lo pongo en foot para usarlo con el pedal. Yo lo voy a dejar así porque voy a probar con el pedal. Si veo que no voy bien, me voy a lo común de siempre y ya está. Bueno, entonces, acá en motor tengo que enchufar el lápiz. Y después, acá atrás en foot, voy a enchufar el pedal. El pedal me lo voy a llevar al piso, lógicamente. A ver. Ay, es re liviano. Ahí está. Ahí lo pude acomodar. Ahora después lo voy a acomodar a mi piecito. Bueno, eso por un lado. Y después tenemos acá. Ay, se me enredó. Esperen. Ahí está. Acá está el lápiz, que como les decía tiene el cierre este, ¿sí? No es como el Mercedes que va a presión y sacás a presión. Acá no te entra ni te sale ninguna fresa. Ahora está abierto. Sí. Ahí está cerrado. Y si yo lo abro, van a ver acá en la boquilla. Esperen, que esto me cuesta un poco acostumbrarme. Ahí está. ¿Ven que se abrió? Lo que tiene de bueno esto es que obviamente no hay que hacer presión como en el otro torno. Y además que si llegamos a poner floja o nos olvidamos de cerrar esto o ponemos floja la fresa, por más que nosotros le aumentemos la velocidad, esté enchufado y qué sé yo, no va a funcionar. Sí o sí lo tenemos que cerrar. Así que bueno, voy a poner alguna de estas para retirar. Esta es nueva y todavía no la usé. Bueno, vamos a probarla. Es lo mismo que esta, solo que la punta de seguridad no la tiene, o sea, es como un tamborcito nomás. Voy a probar con esta. Y el grano es un poco diferente. Creo que esta tiene grano más grande, pero como es semi, y bueno, y un poco de capping, que el capping me lo hice con la base transfer de Navi, que está por acá. Esperen un cachito, a ver. Acá, se cayó. Con esta, que también sirve para transferir foil. Esta es una base rígida para hacer capping y transfer. Y la estaba probando, por eso me lo hice. La verdad que re bien, dura bastante. Ya les digo, esto no miren esta mano porque hubo un asunto acá. Pero nada, dura re bien, no se me levantó para nada y todo bárbaro. La tengo hace bastante ya. Cuestión, pongo, o sea, meto el vástago, que el vástago es esto, ¿sí? Meto el vástago. Pueden elegir, digamos, si meterlo hasta el final o dejar un poquito más arriba. Lo más recomendable es que no toque del todo el final, porque es como que al girar y qué sé yo, puede empezar a golpetear y sobrecalienta. O sea, no está bueno dejarlo hasta el final. Pero ahí apenitas. Y ahora cierro. ¿Ven? Ahí ya se presionó y ya, por más que yo haga fuerza, esto no se va a salir. Ahora, bueno, lo voy a enchufar porque si no, no va a funcionar, lógicamente. Y en un cachito les voy a contar, cuando se conecten un par más,
les voy a contar sobre el nuevo curso que estoy armando para ustedes. Bueno, ven, lo que les decía, yo lo puedo apoyar acá y se la rebanca. Y no, ven que tiene como unas gomitas, entonces no se mueve. Bueno, yo lo voy a prender y ahí ven, se prendió la luz. Por más que yo le mueva esto no funciona. Porque está en foot, está en el pedal, ¿sí? Entonces yo puedo marcar las revoluciones que yo quiera, por ejemplo. Y el pedal, ¿dónde carajos quedó? Acá. Ahí. Paren que no lo puedo acomodar a mi pie, se me ha muerto. Ven aquí, pedal. Lo voy a pegar al piso, mira. Ahí está. Bueno, entonces ahí no estoy apretando el pedal. Y ahí lo aprieto, ¿ven? Y no es que tengo que hacer presión como un auto, como les decía. Suelto y se frena. Lo cual es un 1000, porque si estamos trabajando y necesitamos, no sé, girar la mano, apoyar el torno o lo que sea, soltamos el pedal y ya no está funcionando. Lo dejamos acá tranquilamente o en cualquier lado y no es que va a seguir girando. Y vuelvo a apretar y arranca. ¿Sí? Y ya les digo, o incluso si quieren cambiar de velocidades o para cambiar de polaridad, vieron que lo más recomendable para cambiar de polaridad es bajarle al todo, o sea, si está funcionando, bajarle a 0 las revoluciones y ahí cambiar de polaridad, porque si no es como que entra en conflicto el torno, está girando a ciertas revoluciones por minuto hacia un lado y al toque le cambiamos y queremos que gire para el otro lado. Eso le genera un contraesfuerzo al motor. Entonces lo mejor es bajar de las revoluciones en ese caso, pero si yo uso el pedal puedo cambiar sin necesidad de bajar de las revoluciones. Bueno, ahora lo que tengo que ver es para qué lado está el asunto este. Cuestión. ¿Ven? Yo lo apoyo y ya puedo empezar a retirar. Pero lo voy a correr para que no se me llene de polvo. Lo voy a correr un poco y... les quiero mostrar otra cosa más. Miren lo que conseguí. Este rollo, que es como los rollos de cocina, pero es de marca Scott y es súper recontra absorbente. De hecho, usé unos paños para limpiar en la cocina y es real que se pueden, o sea, no se rompen, se pueden enjuagar. Y nada, los pones a secar en el tender y se secan. Y los puedes volver a usar. Así que nada, para mí, para los videos me va a reservir. Y a ustedes en el salón también les puede servir para muchas cosas. La cuestión es que yo ahora lo voy a usar como para que sostenga un poco el polvo y después lo lavo y listo, lo puedo volver a usar. A ver qué están poniendo por aquí. Bueno, hola a todos los que están saludando. No, hace mucho no empecé. Ana dice, yo compré el Tecnipro Violeta, espero que esté bueno, me arrepentí. No llegó todavía. ¿Por qué te arrepentís? No, pero Tecnipro es, o sea, es buena marca, pero es como todo. Como lo que les decía antes. ¿Qué torno es? Yo tengo que comprarme uno por primera vez, ayuda, ¿qué marca recomendás? Bueno, recién justamente acabo de decirles que todas las marcas son, o sea, es lo mismo, todos vienen del mismo lugar. Si vos ves un torno que es igual a otro pero diferente marca, es exactamente lo mismo, solo que, o sea, lo encargaron las dos marcas al mismo lugar. Así que ni se preocupen por eso. Elijan uno que sea de 30.000 revoluciones para arriba, si es para trabajo profesional. Y después elijan el que ustedes quieran. Incluso yo no le tenía mucha fe a los inalámbricos como una cuestión de prejuicio, pero estuve hablando con gente que tiene inalámbricos, que se dedica profesionalmente a la manicuría, y la verdad que no tienen ninguna queja. Así que si les interesan también los inalámbricos, denle para adelante. Es más, yo les hice un video, o no, o fue en otro... no me acuerdo por dónde fue. Bueno, pero después, otra cosa. Este torno, por ejemplo, acá en Argentina, con 20% de descuento a mí me salió casi 10.000 pesos. Pero este mismo torno en AliExpress vale, no sé, 15, 20 dólares. ¿Sí? Entonces, después si quieren les paso el enlace por si alguna quiere comprarlo. La única cagada es que si estás en Argentina te tarda 2 meses. Si sos otro país claramente te va a tardar menos. Pero bueno. La cuestión es que ahí voy apretando el pedal y voy a empezar a retirarme el esmaltado. A mí me gusta empezar cuando es conmigo misma, ¿sí? Porque obviamente
las posiciones que tenemos que tomar, tanto con las construcciones o con el torno, con una misma, no es lo mismo que cuando atendemos a una clienta, porque si yo me tengo que poner el dedo así y me falta esta mano para sostener, es más complicado. Entonces, bueno, yo me pongo así de costado y trato de hacerlo lo mejor posible. Está a revoluciones altas porque es para retirar, ¿sí? Pero yo no estoy haciendo fuerza contra la uña, ni hago presión, ni nada. Digamos que la broca se divide en 3 partes, ¿sí? Imaginariamente la dividimos en 3 partes. A ver si tengo algo para... Bueno, por ejemplo, agarro esto, ¿no? Hagamos de cuenta que acá hay una línea imaginaria y acá otra. Entonces esta es la parte 1, la punta, el medio es la parte 2 y la otra parte final es la 3. Y lo mismo hay que hacer con la uña, dividirla en 3 partes, ¿sí? O sea, yo la divido, ¿se ve ahí? Sí. Imaginariamente, acá una línea y acá otra, esta es la parte 1, esta es la 2 y esta es la 3. Entonces, si yo agarro el torno, tendría que, justamente, con la parte 1, pasarla en la parte 1. ¿Ven que lo tengo como inclinado el torno? Me ayuda a llegar a esos sectores. Con la parte 2, derechito, hago la parte central, o sea, la parte 2 de la uña, y con la parte 3 hago la parte 3 de la uña. Eso es en la teoría y en la práctica lo que corresponde cuando tenemos enfrente a una clienta. Ahora, lo que yo me voy a hacer a mí no va a ser tan así, porque yo le busco la vuelta a la comodidad, lógicamente, de lo que puedo llegar a hacer con el contorsionismo que tengo que hacer para retirarme esto, ¿sí? Otra cuestión, si se fijan, yo no estoy llegando, espero que se vea bien, ¿no? ¿Se ve bien? Fíjense que de base se va viendo ya más clarito, pero esa no es mi uña. Recuerden que yo tengo un capping, ¿sí? Creo que ahí ven bien, ¿no? Díganme si no se ve bien, díganme. Ahí se movió porque le dio un cabezazo al aro de luz. Y otra cuestión, fíjense que no hago presión con el torno sobre la uña en ningún momento. Y lo que estoy haciendo es pura y exclusivamente retirar el esmaltado. ¿Esto lo puedo hacer con lima también? Sí, se puede hacer tranquilamente. Ay, ¿qué pasó? Me dice que la batería se está... What the fuck. No está cargando esto. Pare. A ver, lo voy a enchufar del otro lado. Ay, no, que no se me apague esto, por Dios. No, acá no tengo este enchufe. Ay, paren, voy a buscar un adaptador. Esperen, se me quedó sin batería el teléfono. Busco un adaptador urgente y vengo. Que no sé por qué los tengo ahí. Pero tengo 2. Ay, por eso se había frenado. Acá está. Bueno, entonces voy a enchufar acá. A ver si con este carga. A ver. Sí, ahí se fue el cartel. Bueno. Entonces les decía que lo que ven acá, más clarito, no es mi uña natural, sino que es el capping. De hecho, si yo voy a mostrarles con... A ver. Si yo empujo un poco más mi cutícula, que ya lo hice ayer, pero bueno. Ahí... Para que vean la diferencia de tonos. Me falta secar. Ahí está.
¿Se llega a apreciar en la cámara la diferencia de tonos? Yo creo que sí. Creo que se está viendo bien. Este es mi crecimiento. Esto es esmalte y esto es el resto del capping. O incluso si no fuera un capping, esto sería la base, ¿sí? Fíjense que yo con una broca, esto es una broca, no fresa, broca, fuerte, ¿sí? De granos fuerte, retiro el producto, pero no llego a la uña natural. Nunca voy a llegar a la uña natural con este tipo de brocas, ¿sí? Ahora en un cachito les comento sobre el nuevo curso. Cuestión, voy a seguir retirando. Ah, y también fíjense que yo acá retiro el esmalte, pero nunca toco el crecimiento con esta broca, ¿sí? Las brocas son estas, las que son para limar producto. Y las fresas son las que son para uña natural, cutícula, piel, etc. Que justo hoy les subí un video. Primero, en realidad era un video de kawaii, pero lo compartí acá también. Como un short. Que no se dice cutícula. Se dice pliegue proximal. Así que bueno. Ah, otra cuestión por la que estuve un poco desaparecida es que justamente me estuve capacitando un montón. Y no solo con una profesional, sino con varias. Muchas. Me tomé todos los cursos para que ustedes no tengan que hacerlo. Y la verdad que me di cuenta que, bueno, vamos a empezar a hablar del curso que les voy a dar. Me di cuenta que es muy poca la gente que está dando cursos que sabe realmente, que está actualizada, ¿sí? Hay mucha desinformación, creencias falsas que se se transmiten mal, ¿sí? Entonces, lógicamente, se va transformando en una bola y todos terminan creyendo algo que no es correcto. Como, por ejemplo, el tema del primer con ácido. Que bueno, ya saben, hace más de un año que abrí mi canal de YouTube y yo siempre... No es que defienda el primer con ácido, pero es que es para cuestiones específicas, ¿sí? Lo que hay que saber identificar es el tipo de uña natural que uno tiene enfrente y uno mismo. Entonces ahí evaluar cuál es el adherente que corresponde a aplicar en cada caso. Entonces primero lo que tenemos que hacer es distinguir qué uña natural es la que tenemos enfrente y en la que vamos a trabajar. Y en base a eso vemos si necesitamos primer sin ácido, primer con ácido, ultra bond o alguno de esos. Si vamos a poner un nail prep o adhere o un pH balance o ese tipo de cosas, ¿sí? No es siempre el mismo procedimiento. O sea, siempre tiene que haber un adherente, sí, obvio. Pero después, ¿qué adherente? No es siempre el mismo. Cada uno tiene una función y es para algo específico. Entonces, bueno, por supuesto, eso lo vamos a ver más a profundidad en este nuevo curso. Mientras les muestro, ven, ahora a mí me quedó restos de base. Yo esto que me queda lo puedo retirar con lima, con una lima más suave, ¿sí? O con una fresa. Acuérdense, esto es broca o con una fresa. O incluso podría usar una broca más suave que esta, como para ir bajando hasta que me vaya acercando cada vez más a la uña natural y entonces sí me vaya a acercar con la lima, ¿sí? Esto lo estoy haciendo súper flotado, súper despacito, tratando de evitar el contacto de esta lima con mi uña natural para desgastar las capas de mi uña. Lo mismo, estas limas ya no se usan para preparar la uña natural. Está comprobado científicamente que
dé bastante más. Y que con una como esta es total y completamente suficiente, porque la cantidad de capas que debemos retirar de la uña natural para que los productos con nuevas tecnologías se adhieran de manera semipermanente, es decir, de 15 a 21 días en nuestras uñas, ya no requieren hoy en día que se devasten tantas capas de la uña natural, ¿sí? Entonces, ¿ven? Todavía no llegué a mi uña natural. Se sigue viendo la diferencia de color. Y si yo toco, esto sigue siendo el capping, ¿ok? Ahora sí, me voy a ir con esta y con esta voy a tratar de terminar de sacar los restos de el capping. De igual manera tampoco es que me interesa retirarlo por completo. Si lo quisiera retirar por completo y no seguir limando, o sea, no arriesgarme a seguir limando, tranquilamente a esto poquito que le queda le podría agregar un algodoncito con acetona y esperar unos minutos y luego quitarlo y me queda la uña perfecta, ¿sí? Pero también lo podemos hacer con lima. Lo que pasa es que obviamente con lima es un poco más arriesgado porque hay que medir muy bien lo que estamos haciendo. Y bueno, hay que tener en cuenta eso. Ven, acá yo puedo observar en la diferencia de colores que en este cachito que se desprendió ya es mi uña natural. Entonces si yo acá sigo pasando la lima, tengo que tener mucho cuidado de no agarrar este pedazo. Porque entonces ahí sí, lo mismo acá, ¿sí? En los bordes donde ya estoy viendo mi uña natural. Si yo sigo y sigo y sigo pasando la lima, entonces sí voy a dañar mi uña natural. Y entonces sí tiene sentido las personas que dicen que el semipermanente debilita la uña natural. Que no es el semipermanente, es el limado incorrecto. Bien. Bueno. A ver qué están comentando por aquí. Martes dice, ¿qué opinas del Torno Mercedes 2000? Bueno, es el que tenía antes, o bueno, lo sigo teniendo, y me compré este. Para empezar está bien, pero si ya después vos te querés lanzar como más profesional y nada, atender, no sé, 8 clientas por día, no sé si te va a aguantar tanto. Digamos que como ese es de hasta 25.000 revoluciones y lo ideal es de 30 a 35.000, ahí es donde te va a joder un poquito por ahí. Por ejemplo, si la clienta es diabética o si le sudan mucho las manos, o sea, reconocer qué tipo de uña tiene, a qué se dedica la clienta. Por eso se usa el primer con ácido o el pH. Exacto, o sea, cada producto tiene una composición química diferente y eso conlleva una acción diferente en cada uña, ¿sí? Si yo en mis uñas, si yo Daniela en mis uñas me pongo un primer sin ácido, me va a actuar de una manera que por ahí a vos te pongo el mismo primer con ácido, preparo de la misma forma la uña natural y te puede llegar a actuar de diferente manera. Porque yo tengo una uña normal, pero quizás vos tenés tu uña normal, pero que sufrís de hiperhidrosis. Bueno, hay miles de cuestiones a analizar, a tener en cuenta y que debemos saber y reconocer. Ana dice, yo uso 220 porque no conseguí 240. Sí, perfecto. La cuestión es que sea de 200 en adelante. Porque ya la 180 devasta demasiado. Esta la vamos a dejar para limar producto, ¿sí? Y este tipo de limas de 200 en adelante son las que vamos a usar para uña natural. En el curso les voy a explicar bien las especificaciones. Incluso, ya les digo, o sea, el curso se basa en manicura desde cero otra vez, pero esta vez va a ser diferente,
¿sí? En el sentido de que el curso que yo les subí el año pasado y les hice el año pasado fue en base a lo que yo fui aprendiendo, y la realidad es que descubrí que muchas cosas nos las enseñan mal. Entonces dije, no, para, esta vez vamos a hacerlo bien. Me anoté en un montón de cursos, en un montón de capacitaciones. Me gasté casi toda la plata que gané con YouTube hasta ahora en eso. La reinvertí. Porque tampoco es que se piensen que gano una fortuna, ¿eh? Bueno, los centavitos que gano los reinvertí. Así que ustedes vean los anuncios, porque si no, ¿cómo hago para seguir capacitándome y después mostrarles a ustedes? Entonces, me lo consumí en capacitaciones para traerles lo mejor, y además realizando mis propias investigaciones. No es una cuestión de copiar otros cursos, sino que es más bien una cuestión de decir, bueno, a ver, yo sé esto, y esto pasa por esta otra cuestión, ¿sí? O sea, yo sé esta información, y esa cuestión, esta información pasa por tal cosa. Bien, saco mi conclusión, investigo si realmente es así, pero no en grupos de Facebook, ¿sí? O en, no sé, no en cualquier lado o preguntándole a cualquiera, sino basándome en investigaciones científicas, ¿sí? En libros certificados, en bibliografías, etcétera, etcétera, que se los voy a compartir todo, ¿sí? Y además, bueno, recopilando ciertas cosas de ciertos cursos, ¿sí? Que truquitos, esas cosas que uno va aprendiendo en las capacitaciones. Entonces, mi idea con este curso es no solo brindarles la información y todo lo que aprendí en este último tiempo, además de actualizarlas, sino que ustedes conozcan todo lo que no les cuentan, como los motivos por los cuales hacer cada cosa, y por otro lado, abrirles un poco la cabeza, ¿sí? ¿En qué sentido? En el sentido de que yo te puedo decir, como te dije recién, a partir de ahora vamos a usar esta lima para preparar la uña natural. Pero si yo no te explico por qué, o sea, y vos lo haces igual, solamente sos una fanática lorita, ¿me entendés? Como repetís como un loro porque te lo estoy diciendo yo, que no sé, que me tenés cierto aprecio porque me estás viendo mi video. Pero a mí eso no me interesa, ¿sí? A mí no me interesa que ustedes hagan las cosas que yo digo simplemente porque yo las digo, sino que a mí lo que me interesa y lo que me gustaría que ustedes se lleven de este curso, y ese es el motivo por el cual lo hago, es que puedan pensar, que puedan abrir la cabeza, que puedan cuestionar por qué esto es así. Y si yo sale un producto nuevo, poder leer los ingredientes, los materiales, y poder responderse a ustedes mismas si ese producto les va a servir para cierta cosa o no. Obviamente, siempre vamos a tener dudas, incluso yo a veces tengo dudas y tengo que consultar, como cualquier persona. Pero lo que tiene la manicuría es que todos los días salen productos nuevos, todos los días hay actualizaciones nuevas, y hay que estar en constante actualización. Entonces, más o menos ese es el enfoque que le quiero dar al curso. Obviamente muchas de ustedes ya son manicuras, ya saben hacer un esmaltado semipermanente, quizás hasta hacen súper lindas las esculpidas y demás, pero creo que les va a interesar mucho porque va a tener otro enfoque, mientras me voy a seguir retirando el esmalte, porque no va a ser simple como todos los cursos que hay en el mercado, sino que va a ser a profundidad, con bastante material teórico también, que estuve recopilando en este último año, y ya les digo, con fundamentos. Entonces, este curso es para todas las personas que quieran no solo aprender uñas, sino que además entender los porqué de los procedimientos de uñas. Entender por qué suceden las cosas, por qué se dan las reacciones, y de esa forma poder hacer mejores trabajos. Incluso la cuestión de, ¿se acuerdan cuando les mostraba mis prácticas del perfeccionamiento, que nos reíamos de que me salía rechueca
la almendra rusa. Bueno, ahí yo les comentaba que, porque ustedes me decían, no, pero no se ve bien que tal cosa el faldón y bla, bla, bla. Y yo les explicaba que en realidad una cosa es la almendra comercial, por ejemplo, ¿sí? La esculpida con punta almendra comercial. Y otra cosa es la real estructura que tiene la uña almond, ¿sí? Y de ahí derivan la almond la clásica almond, la Russian almond, la Gothic almond, la mandorla, no sé qué yo. Bueno, perdón, se me escapó. La cosa es que todas esas explicaciones las vengo recopilando de diferentes cursos y másters y capacitaciones masterclass y bla, bla, bla. Y la realidad es que es muy gracioso que todos los profesores o educadores lo expliquen diferente. Eso me llamó muchísimo la atención. Después de haber pasado por varios, me llamó mucho la atención que cada uno explique, digamos, bastante diferente, ¿sí? Entonces, es como que dije, bueno, pará, vamos a recopilar un poquito lo que se rescata de cada una de las capacitaciones y armar una propia, ¿sí? Donde me quedo, por supuesto, con lo que aprendí y es recontraválido, pero además agregándole mi apreciación personal. Y ya les digo, basado en evidencias y no inventado por mí. Aunque les cuento algo que les va a dar mucha risa. Algunas de ustedes, las que me siguen desde el principio, quizás se acuerden, si están en los grupos de Facebook y esas cosas, cuando yo subí el video de Primary Wonder, una señora X que no la conoce ni ella, que se cree mil y se la pasa contestando en grupos de Facebook las dudas de las chicas y qué sé yo, y la verdad que sus respuestas muchas veces son respuestas de mal gusto porque digamos que es bastante soberbia para responder, y la verdad que eso no estaba muy bueno porque esperen. En teoría, si sos educadora, te gusta educar o es tu finalidad, tendrías que ser un poco más pedagógica, ¿no? Pero bueno, no importa, la cuestión no es criticar a la señora, eso no me interesa, sino que lo gracioso es que, bueno, esa señora criticó mi video, como que intentó hacerme un scratch, que no le salió para nada bien porque en lugar de... ¿cómo se llama? En lugar de la gente criticarme, me subieron como 400 suscriptores en un día y nada, mucha gente me escribió para decirme que habían tenido problema con esa señora porque, no sé, quizás no está muy bien esa señora, no lo sé. La cosa es que a lo que venía esto es a que después de eso volvió a hacer una publicación criticando mi canal con respecto a que yo les recomendaba, si ustedes vieron el video de la clase 2 del curso de manicura gratis de cero que está en mi canal del año pasado, yo les recomendaba preparar la uña natural con una uña con una lima 240. Y eso se me ocurrió. Les voy a ser honesta. Yo hasta hace poco creía, al igual que ustedes, que la uña natural se preparaba con esta lima, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En mi experiencia atendiendo gente que tuvo sus uñas dañadas por otras colegas que le limaron de más y vieron que yo siempre hago mucho hincapié en el tema de evitar el limado excesivo y demás, en el afán de que ustedes no se lastimen y no lastimen a otras personas, practicando cuando recién son novatas, se me ocurrió decirles que usen una spongy o una 240 para abrir los canales de adherencia y preparar la uña natural para el semi. ¿Por qué se me ocurrió esto? Primero lo probé en mis uñas. Lo probé con primer, con ácido y sin ácido. Y con los dos tuve buenos resultados. Con los dos no tuve inconvenientes de ¿cómo se llama? De desprendimientos ni nada de eso. Entonces, una vez que vi que funcionaba,
se me ocurrió compartirlo con ustedes. Me lo criticaron un montón, no solo, eso sí, esto, lo del Primary Bundle fue esta señora, pero lo otro, esto de la Lima, me lo criticaron un montón muchas colegas, pero muchas, Fue una publicación de Facebook que todas diciendo que no, porque pi, que no sirve, que no sirve, que no sirve. Cuestión que este año me vengo a topar con el científico Douglas Schun, especialista en el arte de la cosmetología, no, el arte no, pero en los productos cosméticos, en la investigación científica de los productos cosméticos, y me encuentro que este bendito señor hizo pruebas científicas y lo que les conté al principio, la uña natural, con la tecnología de productos que hay hoy en día, es suficiente con una de estas limas para prepararla. O sea que finalmente algo que se me ocurrió como para ayudarlas tenía evidencia científica. Bueno, nada, eso es anecdótico, ¿no? Pero nada, es como que ahora sí, con toda esta información, que es bastante, va a ser un curso larguito, pero muy enriquecedor. Les juro que de muchas cosas se van a sorprender de lo mal que nos enseñaron. Y nada, no es una cuestión de criticar a ninguna colega en especial, sino que es más bien una cuestión de decir qué poca información que hay, qué falta de información que hay en este mundo de las uñas. Eso es más que nada lo que me llama la atención y en lo que quiero hacer hincapié en este curso. En la pestaña de comunidad, ahora voy a leer qué están poniendo, si es que están poniendo algo. En la pestaña de comunidad les dejé una encuesta donde les pregunto si ustedes prefieren que el curso lo haga directamente en YouTube, como con videos grabados. Subo los videos y bueno, ustedes los ven y nada, eso. Y listo. Otra opción es que suba los videos a YouTube también, pero le agregamos ¿cómo se llama? Una certificación, pero con correcciones. O sea, no es que les doy un certificado porque sí. Como ya saben, la manicuría no está regulada en Argentina, entonces eso significa que cualquiera puede dar un curso y cualquiera puede dar un certificado. Si eso les interesa saberlo, entonces claramente puedo emitirles un certificado, pero no les voy a emitir ningún certificado si ustedes no me aprueban las prácticas, ¿sí? ¿Qué pasa? Eso va a tener un costo, ¿sí? Entonces, la opción sería, ustedes pueden ver las clases gratuitas, todos ustedes, y solamente los que quieran se pueden anotar con un costo que todavía no tengo muy definido cuál va a ser, pero nada, en estos días se los voy a decir, para la parte de correcciones, obviamente con más videos de apoyo, o sea, pero estos en vivo esta vez, que vendrían a ser para, si yo veo que por ejemplo un tema en específico muchos están cometiendo ese error, o bueno, alguno de ustedes necesita un poco más de ayuda en ese tema en particular, podemos hacer obviamente vivos y qué sé yo, para que nada, ustedes se vayan con el tema bien clarito y puedan realizar sus prácticas y aprender finalmente de verdad. Pero como les decía, la parte de la parte de lo privado sí va a tener un costo, porque ya saben, yo no, o sea, los cursos que subo a YouTube lógicamente son gratis porque todo el mundo tiene acceso, pero obviamente yo cobro con los anuncios. No mucho, pero algo se cobra con los anuncios, ¿bien? De ahí es donde yo recibo dinero, por eso yo les agradezco un montón si ustedes ven los anuncios, porque de ahí es donde yo recibo dinerito. Ahora, la parte que les digo de correcciones y por ahí vivos más privados, donde podamos ver un tema en específico y puedan hacer literalmente todas las preguntas que ustedes quieran,
y las correcciones que ustedes necesiten hacer, las voy a hacer en privado y ya les digo con un costo. Supongo que la mejor opción sería entonces subir los videos, estoy pensando y hablando en voz alta, subir los videos a YouTube y además, solo para las que quieran o los que quieran, sin obligación, un grupo privado de Facebook que yo les pasaré el enlace donde ahí podemos hacer. Después esto me lo voy a sacar con removedor, ¿sí? Para no limarme tanto mi uña natural. Bueno, ahí podemos hacer las correcciones y todas esas cuestiones. Pero la verdad, yo no quiero hacerlo totalmente de pago el curso, porque si bien yo sí invertí dinero en capacitarme yo, no es una cuestión de regalar nada más la información, o un poco sí, porque bueno, es información, la información hay que compartirla, pero también recuerden que yo gano de los anuncios, así que tampoco es que es totalmente gratis, es gratis para ustedes, pero yo algo recibo. La idea es ver desde lo más básico de la uña natural, anatomía, patologías, trastornos, capas de la uña, cómo actúan los productos en las uñas, tipos de uñas, etcétera, etcétera. Bueno, cómo actúan todos los productos, tipos de esmaltes, tipos de esmaltados, todas las técnicas, o sea, esmaltado tradicional, semipermanente, capping, ¿cómo se llama? Bueno, esculpidas, pero esculpidas técnicas y esculpidas de salón. Es decir, ¿cuál es la realidad de las uñas esculpidas? O sea, cómo se hacen de verdad y cómo se hacen para el salón. Y después, por supuesto, podemos agregar distintas técnicas en distintos materiales, de decoración y demás. Y la parte divertida, por supuesto, es la de hacer, o sea, las estructuras de salón vendrían a ser las que son hasta un número 4 o 5 como mucho, es decir, este molde. Pero después tenemos moldes que son hasta el número 20 y pico, y con esas podemos hacer uñas gigantes. Bueno, también eso lo podemos ver, porque también me estuve capacitando en eso. Y de hecho, ahora tengo el mes que viene otra capacitación que es de muchas, así de fantasía y demás, y también me gustaría compartirlo con ustedes. Así que bueno, paren que tomo un poco de coca y quiero leer qué es lo que están poniendo. Uy, qué toque, casi bloqueado uno. Sos muy argentina, dice Lucía Yarre. ¿Qué marca es tu torno? No tiene marca, es genérico. Al principio del vivo hablé sobre eso. Si querés, cuando termine, retrocedelo, Cami López, y podés escuchar mi opinión sobre los tornos. Va, mi opinión no, lo que estuve charlando con gente que sabe de tornos realmente. Gente que se dedica a arreglarlos y demás, que tiene muchos conocimientos en el tema. Rodrigo dice, ¿dónde encuentro la encuesta? No entiendo mucho dónde tengo que entrar y me gustaría con tareas ir certificados. Está bien, igual lo de la encuesta, quédense tranquilos porque, nada, yo se lo puse como para conocer un poco la opinión de ustedes, pero en realidad es anónima la encuesta porque que está en la pestaña comunidad. Mirá, te muestro. Acá vos estás en mi canal y acá ves que tenés videos, lista de reproducción, comunidad. Tocas en comunidad y acá te aparece la encuesta. Hay 55 votos y ven que dice, estoy armando un nuevo curso, bla, bla, gratuito por YouTube, más opción de corrección y certificado, de pago en otra plataforma privada, en miembros del canal y otra opción. Bueno, que podés poner en comentarios.
La cosa es que, lo que les decía, si quieren después igual dejen su voto, pero yo no puedo ver qué votó cada uno de ustedes. Eso no lo puede ver ningún youtuber, básicamente. Bueno, ahora me voy a retirar un poco de la otra mano. Con sumo cuidado, porque ya les digo, esta mano está más lastimada. Así que bueno. Acá no presten mucha atención tampoco a la forma en que lo hago, porque imagínense que lo estoy haciendo con la mano izquierda. La cosa es que yo quería conectarme más que nada para saber su opinión, la opinión de ustedes. Creo que la opción 2 de la encuesta es la que voy a aplicar. Es decir, subir las clases en YouTube gratis para toda persona que quiera aprender. Y después, si vos querés que yo te corrija, que obviamente te dedique el tiempo que necesites para que salgas adelante, que te salga bien tu práctica y demás. Y por supuesto certificarte cuando lo logres. Entonces, esa opción va a ser de pago, es decir, va a tener un costo. Que en estos días seguramente voy a hacer una publicación en todas mis redes o en algunas, no sé. Pero acá en YouTube seguro que sí. Y en Instagram también. Síganme en Instagram. Bueno, por ese lado les voy a comentar cómo sería la parte esta de las prácticas y la certificación. En el caso de que elijan la opción de hacer la parte esta, ¿sí? Porque obviamente, ya les digo, los videos van a estar para que los vean cuantas veces necesiten, si los pongo en YouTube. Pero va a haber videos teóricos y videos prácticos. O videos teórico-prácticos. Y cada video va a tener su práctica a aprobar. Es decir, para obtener el certificado van a tener que ver todos los videos, porque mi idea es que realmente aprendan y mi idea es que aprendan tanto lo práctico como lo teórico, ¿sí? Y va a ser de absolutamente todos los sistemas. Menos fibra de vidrio, lo aclaro desde ahora por si después preguntan y me dicen, vos dijiste que todos los sistemas, no sé qué. Fibra de vidrio no, porque nunca lo hice, no me gusta y me resulta peligroso. Así que bueno, de esculpido va a ser acrílico, acrigel y gel. Y mixtos, combinados, ¿sí? Ay, qué difícil esta parte. Pero fiberglass o fiberglass o lo que sea, no. Y bueno, por supuesto, vamos a verlo con moldes, tips y con cápsulas dual, que ya aprendí, quédense tranquilos. Ya aprendí. Así que bueno. Nada, si me quieren hacer alguna consulta con respecto a cómo hacer el curso, o si tienen alguna sugerencia, alguna idea que me quieran dar, los leo en los comentarios. A ver. Tamara dice, con grupo privado de Facebook sería lo ideal para despejar dudas y tener más claro cada tema. Yo me reanoto, Bueno, genial. Débora dice, contá qué te pasó en esas uñas. No, no lo voy a contar, Débora. Lucía Coria dice, si armás un grupo de WhatsApp. Tenemos grupo de Telegram, chicos. Busquen en Telegram comunidad I'm Dani D, o sea, el nombre de mi canal. Y les va a aparecer. Y está la parte del canal de Telegram, que es donde yo sola puedo escribir, que ahí les mando los vivos y esas cosas para que estén ahí el link rapidito. Y aparte hay un chat de la comunidad.
Entonces en el chat ahí pueden hablar lo que quieran. Bueno, de uñas, por supuesto, ¿no? La opción 2 es lo más. Sí, la opción 2 yo me anoto. ¿Qué pasó con esa mano? ¿Cuál es acrigel? Acrigel es poligel. Claro, Lu. Los de los pomitos. Esto. Esto es poligel o acrigel. Lo que pasa es que el acrigel es un híbrido. O sea, está compuesto por gel de construcción y por polímero de los acrílicos. Y digamos que es un producto bastante nuevo, aunque ya tiene unos cuantos años, pero en lo que es la historia de la manicuría, bueno, es un producto bastante nuevo y que logra agrupar los beneficios de los otros dos productos que son los que combina. Ay, no sé cómo ponerme para esta mano. Qué difícil. Bueno, ¿quieren saber lo que me pasó en esta mano? Presté mi mano para una manicura rusa y me llenaron de aro de fuego. Eso pasó. Entonces tengo todos los dedos que me duelen, lastimados. Todas las uñas, quiero decir. Incluso ahí fue que me empezaron a levantar el esmaltado de esta, que es... Encima vieron que a mí las uñas del dedo chiquito me sube para arriba. Creo que se puede apreciar ahí el aro de fuego que me crearon. A ver si se ve. No sé si está haciendo foco. A ver. Ah, no estoy enfocando. Porque está bien, yo soy bastante torpe con la mano boba para hacerme lo que sea en esta mano. Pero ni de principiante me hice esto. Y lo peor es que justamente presté la mano porque recontra confiaba en esa persona, que obviamente no voy a decir quién es, pero recontra confiaba al punto de, nada, no me imaginé nunca que esto iba a suceder. Ahí se puede ver el famoso aro de fuego. ¿Ven? Si yo paso mi uña, por ejemplo, por acá, sobre esta uña, se va para abajo. O sea, hay un huequito ahí, no sé si lo llegan a ver, pero tengo un huequito. Lo mismo pasa acá. Ay, no enfoca esto. Debe estar con polvillo la cámara, pero... Tengo la voz re ronca, ¿vieron? A ver, ahí. ¿Qué te parió, enfoca? Maldita sea. Bueno, no quiere enfocar. Lo van a tener que ver por ahí. Acá se ve que va ahí. Ahí, tuc, se va para abajo. Y acá ya me está creciendo mi uña nueva. Entonces me va a quedar un surco. Pero bueno, en el caso de que les suceda esta situación, lo mejor es que la parte de uña que está bien, ¿sí? O sea, la que no tiene el surco, no la devasten para alinear al surco, ¿sí? Lo mejor en ese caso es un capping, justamente, con algún esmalte para capping o, en su defecto, con una base rubber para hacer una nivelación. O sea, para rellenar ese surco. Les pido 1000 disculpas, pero ya les dije al principio que estoy enferma, así que me voy a sonar los mocos, discúlpenme. Ahora sí. Bueno, cuestión, vamos a hacer un... lo ideal es hacer una nivelación, ¿sí? Me voy a poner alcohol para que no me digan que me suenan los mocos en público, que soy una cochina. Bueno, voy a continuar con esto. Bueno, ya les conté lo que me pasó en esta mano. Así que, nada. No confíen ni en su sombra, básicamente, las uñas. Yo no lo podía creer. Les juro que no lo podía creer. Encima, o sea, lo peor, o bueno, lo único bueno, es que no me hizo doler. O sea, yo no me di cuenta hasta que me devolvió mi mano
y me veo. Y ahí no lo podía creer. Bueno, esta persona da cursos. Hace muchos años que da cursos, ¿sí? Sabe mucho de muchas cosas, pero después de haber visto esto, yo ya no sé qué pensar. Va, de haber visto no, de haber vivido esto. Entonces, bueno, lo que yo intenté hacer con este capping en realidad fue justamente una especie de nivelación, pero a medida que me fue creciendo la uña, vi que el surco era un poco más de lo que yo pude ver cuando me hice el capping. Entonces no... Nada, tendría que hacerme como un service o algo. Por eso tienen que aprender a usar muy bien el torno y tener mucho cuidado. No les voy a decir que le tengan miedo al torno, pero sí tenganle respeto. Respeto no al torno, a la uña natural, al dedo. Y entiendan que estas son brocas. Las que son para la piel son fresas. Y las fresas son para la piel, ¿sí? Pura y exclusivamente para la piel, no para la uña, no se toca la uña. A ver, que la podés rozar un cachito sin querer, un pilín, bueno, a todas nos pasa, no te voy a mentir. Pero no es para pasarla por la uña natural. Lo que es para la piel es para la piel, lo que es para la uña es para la uña, lo que es para producto, para producto. Entonces, bueno, lo que voy a terminar de hacer en estos días es la planificación bien armadita de lo que va a ser el curso, porque la tengo en borrador. Y en base a eso les puedo dar un estimativo de cuánto va a durar el curso. De todos modos, como les dije, este mundo de las uñas está en constante actualización, lo que implica que yo les puedo decir, ah, no, va a durar tantos días y de repente o tantos meses y después, no sé, surge algo nuevo y se los quiero agregar y adentro. O sea, puede pasar. Ya saben cómo soy. Que soy, ¿cómo se dice? Ay, ¿cuál es la palabra? Espontánea esta. No me salía. Bueno, a ver si puedo sacar un poquito más de acá. No, pero ven, esta me quema. Pero apenas la estoy tocando. ¿Y saben por qué me quema ahí el borde? Porque es donde tengo el surco. ¿Qué pasa? Cuando ustedes generan estos aros de fuego o liman de más, lo que se produce, lógicamente, es que se devastan más capas de la uña natural, ¿sí? Y como les decía, los productos están preparados para... Ahí, miren, acá se renota, a ver, el surco que me hizo, esperen. A ver si limpio la cámara. Lo blanquito esto y el resto de esmalte, ¿no? Lógico. Pero... ¿dónde está el repujador? Acá. Fíjense ahí. Esto rojizo. A ver ahí. Ay, mi pelo, perdón. Ahí está. Acá está el surco.
¿Ven? Lo mismo acá. Yo, por ejemplo, empujo acá, no, mi cutícula. Y de acá, ahí se ve. Esta es mi uña nueva que va creciendo. ¿Ven que hay un escalón acá? No sé si se escucha el cac. Miren. Bueno, no creo que se escuche. Pero acá hay un escalón entre lo que me está creciendo y el surco este que me hizo. En esta chiquita, no solo fue acá arriba el surco, sino que fue de los costados también. Bueno, en esta se los mostré recién. Ah, no, esta la mostré recién. Bueno, esta es lo mismo, está acá. En esta está acá. Ahí se puede observar. Y en esta, si bien no fue tan profundo en esta uña, no sé por qué es la que más me sensible está. No sé. Bueno. Cuestión, ya les conté lo que me pasó. No presten sus uñas para ser modelo de otras capacitaciones. Voy a tratar de rebajar con esta un poquito más el producto mientras sigo charlando con ustedes y ya después me voy a poner removedor y ya estamos. Ay, no me actualizan los mensajes, siempre me pasa lo mismo. Debe ser porque uso el mismo internet para transmitir acá que para verlo acá, entonces obviamente... Hay que patotear a ese ser. Sí. Pero no. No le voy a decir. Salud, dice Gloria, gracias. Aguántelo un poco por el vivo. Tami dice, manejo de torno también vas a dar. A mí me da cosa ya el ruidito. Parece que me va a dejar sin uñas. Sí, vamos a ver todo sobre torno también. Lucía dice, no es llegar a la uña. Tenés que tener respeto, con cuidado, usarlo. Todo de a poco le vas dando velocidad conociendo tu torno. No, claro, pero me da cosa impresión. ¿Saben lo que a mí me pasaba con el torno cuando recién me compré el primer torno? Que yo tengo un trauma con el dentista. Y el ruido es igual. Yo tenía el tema ese. Pero bueno, después lo empezás a amar. Cuando empezás a descubrir las bondades del torno y cómo te facilita los trabajos, cómo todo sale más rápido, todo lo que te esforzabas con la lima, por ejemplo en las esculpidas, nada, es un 1000. Así que bueno. Bueno, ¿quieren hacer alguna preguntita? Ya somos dos, culpa del dentista, así tal cual. Débora dice, te duele más porque está más cerca de la lúnula y la placa unguial. Por eso le pregunto si lo va a... y la matriz quise poner y la lúnula. Claro, en los dedos pulgares la lúnula es, que es esta manchita blanca, está más pronunciada, es más sensible esa zona. Está más pronunciada y más visible también. Mi esposo cuando escuchó el ruido no paga eso como ir al dentista, claro, tal cual. Debo dice, ¿sabes, Dani? Estoy averiguando mucho sobre la manicura americana. Yo estoy en eso también. Estoy averiguando, pero no... Todavía no les quiero decir se hace de tal forma y qué sé yo, porque también
yo me esté capacitando en eso. Si veo que para cuando llegue el momento, por ejemplo, o si puedo introducirlo, o sea, a ver, si lo aprendo bien y me sale bien, obviamente lo incluiría en el curso. O sea, ya saben que mi intención no es guardarme nada, pero prefiero focalizarme en temas que estoy más segura. La manicura americana, por lo menos para mí, es bastante nueva. Y antes que decirle boludeces, prefiero estar segura. Ay, ay, ay. Así que bueno. Lo que yo no sé es cuántas o sea, bueno, porque ahora en el vivo somos pocas. Pero bueno, después cuando lo publique, vamos a ver cuántas se anotan a la parte de correcciones y certificación. Porque obviamente yo sé que a muchos de ustedes no les interesa esa parte y solo les interesa ver las clases y ya. Que está perfecto y me parece genial también. Hay que ver cuántos se anotan, porque si se anotan 1.000.000, ¿cómo voy a hacer yo? Supongo que pondré un límite si veo que se desmadra el asunto. Pero bueno. Ay, después de toda esta semana engripada, toda la semana que pasó y estos días, siento que hoy fue el día que más hablé. Vamos a tener que empezar con las uñas de los pies para practicar. ¿Cómo? No, yo pedicura no explico, no enseño. No me gusta, no me gustan los pies. Me gustaría que me guste, pero no, porque siento que los resultados que puedes lograr en pedicuría son excelentes. Pero la verdad que no me gusta. Si no, ya saben, claramente habría curso de pedicuría también. Pero no, señora. No es lo mío, los pies. Va, no sé, o sea. Pero no, ni en pedo tendría pies. A mí tampoco me gusta la pedicura. No, pedicura no. Es solo para practicar. Sí, o sea, imagínense que yo, mis pies, una sola vez en toda mi vida. No, mentira, dos. 2 veces en toda mi vida me hice semipermanente. Y fue terrible dolor de espalda. Después, nunca más. O sea, uso esmaltes comunes para los pies. Me encanta tener las uñas de los pies pintadas, pero listo, pintadas. Eso es lo máximo. Y con esmaltes comunes y chao. Sí, el verano pasado no, porque fue pandémico. El anterior me hice semi durante el verano por una cuestión de, bueno, la playa, qué sé yo, y que queda horrible, que, no sé, andás ahí, tenés todo el esmalte despintado, etc. Pero el verano pasado ni ahí, que ni siquiera fui a la playa, porque, bueno, todo esto que de público conocimiento. Así que bueno. Bueno, espero un montón que les guste la idea del curso. Me lo vienen pidiendo hace un montón. Y la verdad que yo tenía ganas de hacerlo, pero quería hacerlo bien. ¿Se entiende? No quería hacer cualquier cosa. No. Para darles otra vez lo mismo que ya subí a YouTube, no tenía mucho sentido. Entonces, por eso me tomé mi tiempo
para capacitarme, para ver todo lo que considero importante. Así que bueno, para esta vez darle otro enfoque. Espero que nada, que se copen. La que quiera sumarse es bienvenida. Y ya les voy a estar avisando esta semana. Ah, el miércoles primero es mi cumpleaños, así que si alguna marca copada me quiere hacer un regalo... No, mentira. Bueno, nada, las voy a abandonar. Gracias por acompañarme este ratito. Y nada, espero que se sumen al nuevo curso, que lo disfruten, que aprendan un montón y que siga creciendo la comunidad. Así que seguimos hablando por el grupo de Telegram, ¿dale? Súmense, comunidad I am Dani DIY. ¡Chao!